Sin duda alguna, hay jugadores que dejan un registro, un legado bastante importante en la historia del fútbol. Hoy vamos a hablar sobre uno de ellos. ¿Cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más, a un nuevo podcast o video, como le quieran llamar, de este canal Fútbol con Melodía. Y nada, pues es el primer video. Pues ya lo hablo como video porque pues es para la plataforma de YouTube del año 2024. Nuevamente un agradecimiento para aquellas personas que han estado conmigo desde el principio y las que siguen en la actualidad, y las que me ven por primera vez también sean bienvenidos, que les aseguro que van a pasar un rato bastante agradable, y claramente vamos a estar hablando de solo fútbol, que pues es el tema que más nos gusta hablar, ¿no? Me pareció un tema bastante interesante para abrir el año y voy a abrir una nueva sección en el canal, la cual la voy a llamar Leyendas, en donde estaremos hablando de distintos jugadores que han estado pues, por el mundo del fútbol, ¿no? Cabe aclarar que en esta sección solo voy a hablar de jugadores que ya están retirados. Otros jugadores que siguen activos, seguramente hablaré de ellos, pero cuando ellos se retiren, no sé, y no sé en cuánto tiempo, puede que sean 2, 3, 4, 5, 6 años, porque hay muchos jugadores que ya pues se pueden considerar completamente leyendas, pero tampoco se ha terminado su carrera. Entonces, pues me parece más interesante abarcar lo que fue su carrera futbolística que lo que ha sido su carrera futbolística. Entonces, aclaro eso. Igual ya ustedes en el título del video saben de quién vamos a hablar. Y pues sí, estamos hablando del que para mí es el mejor futbolista brasilero de toda la historia, y creo que para la mayoría, que es Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. No voy a entrar en el debate de que si es el mejor futbolista de todos los tiempos. Creo que eso podría estar bien para otro video, e incluso, ¿por qué no? Que podríamos hablarlo con otra u otras personas, si se nos da la oportunidad. Pero creo que este no es tema para el video, ¿no? Voy a hablar de temas muy concretos en este video sobre el Rey Pelé, conocido como el Rey del Fútbol, y vamos a hablar por qué se destacó tanto, qué fue lo que marcó, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que sin nada más que decir, comencemos de una vez. Bueno, acá yo no voy a venirles a hablar. Pelé nació en el año 1900, pues creo que no se siente tan chévere, ¿no? Porque miles de documentales, miles de, bueno, seguramente entrevistas hacia él mismo, miles de biografías ya existen sobre él, entonces creo que no hay mucho, no cabe mucho como venir a hacer una biografía de él. Voy a hablar de lo que sé de Pelé, de lo que para mí representa Pelé, de lo importante que para mí fue Pelé o es Pelé. Bueno, yo creo que empecemos hablando del tema rey del fútbol, que son las copas del mundo, las copas mundiales. Eh, este señor ganó 3 copas del mundo y estadísticamente es el único futbolista hasta la historia en ganar 3 mundiales de fútbol. Es un hecho y un récord que ningún otro jugador ha repetido, ha igualado, ni mucho menos superado, ¿no? Así que eso es algo bastante destacable e importante. Si ustedes me preguntan, para mí Pelé, en realidad, él ganó solamente 2 mundiales, que fue el del año 1958 y 1970. Yo voy a decir bajo mi, bueno, bajo mi criterio, porque no considero su segundo mundial, que fue en el 62. O no es que no lo considere, pero no sé, me parece más meritorio de sus compañeros que de él mismo. Ya iremos hablando del porqué de eso. Pero primero hablemos del tema mundiales. Edson Arantes do Nascimento o Pelé jugó su primera Copa del Mundo
en el Mundial del 58, 1958, que se jugó en el país de Suecia. Brasil, junto con él, llegó en ese momento a su segunda final de Copa del Mundo, ya que ya habían llegado dos mundiales atrás en 1950, pero recordemos que en ese mundial de 1950 se jugó el partido histórico conocido como el Maracanazo, donde Brasil pues lamentablemente perdió esa final. Pero aquí en el año 58 venía como a hacer su revancha y demostrar por qué pues Brasil tenía que estar en la élite del fútbol mundial y por qué Brasil tenía que ser una de las mejores selecciones de la historia, convirtiéndose para mí en la mejor selección de toda la historia del fútbol hasta la actualidad. Pero bueno, la historia se empieza con un proceso, ¿no? Todo empieza con un proceso. Y así fue con esta Brasil del año 58. Le tocó una camada increíble a Pelé, pero Pelé con 17 años, no digo que necesariamente se haya llevado todo ese equipo en el hombro, porque tampoco fue tan así, pero lo que sí creo es que para este Mundial del 58 fue la figura absoluta y además tenía solo 17 años, una cosa también supremamente única. Eh, Sin duda alguna, yo creo que no fue el mundial donde se consolidó, pero fue el mundial en donde le permitió que todos los ojos, bueno, a nivel mundial, estuvieran al tanto de esa nueva superestrella mundial, ¿no? Por su manera tan innovadora de jugar, por su inteligencia, fuerza y entre otras cosas. Bueno, el hecho es que Brasil ganó ese mundial con Pelé en el año 1958, ganando su primer Copa del Mundo. Le ganó a Suecia 5-2. Después de haber jugado este mundial, en ese entonces, el campeón vigente de una Copa del Mundo automáticamente por ser el campeón clasificaba a la siguiente Copa del Mundo. Es decir, por ejemplo, en el caso de que en ese Brasil de 1958 ganó ese mundial, automáticamente ya estaba clasificado al siguiente mundial que iba a ser en el 62, cosa que pues en la actualidad no sucede. Así una selección en la actualidad que campeona aún tiene que volver a jugar las eliminatorias, a menos de que de pronto sea la organizadora del próximo mundial, pero eso sería una excepción, de lo contrario no. Pero bueno, en esa época era, como les había dicho en primera mano, que por ser la campeona del mundo ya estaba clasificada al siguiente mundial. Y así fue, Brasil se clasificó al Mundial de Chile en 1962. Obviamente, pues su estrella ya era la estrella de esa selección. El señor Pelé jugó ese mundial, pero me parece que Pelé, no recuerdo si fue en el primero o segundo partido, lo lesionaron y no jugó el resto del mundial. Pero aún así Brasil logró ganar la Copa del Mundo, su segunda Copa del Mundo hasta ese entonces. Esa es la Copa del Mundo que yo, en lo personal, no le cuento a Pelé porque no jugó y no llegó a la final y no la ganó él, junto con sus compañeros. Es cierto que él estuvo convocado y es cierto que alcanzó a jugar el Mundial, porque sí alcanzó a jugar un partido, pero él no fue el que estuvo en el proceso de fase de grupos, cuartos, semis y la final para quedar campeones del mundo. Por eso yo en lo personal no considero que Pelé tenga tres copas del mundo. Es cierto, nuevamente, como ya había dicho, que él estuvo ahí, incluso estuvo en la final con su equipo, pero no es lo mismo que tú estar dentro de la cancha, ¿sí? Es cierto que la limitación de la lesión, pues, fue lo que le impidió, pues, estar ahí con sus compañeros, pero ¿qué se puede hacer? Él no jugó. Eso es una opinión personal, ¿no? Me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto a eso, porque históricamente y bajo los registros se dice que pues él ganó tres copas del mundo, pero bueno, para mí son dos copas del mundo. La siguiente copa del mundo, nuevamente pues Argentina, perdón, Brasil al ser campeona, pues automáticamente otra vez quedaba clasificada a la siguiente copa del mundo, que esta vez se iba a realizar en Inglaterra, ¿no?
en el año 1966. Un mundial en donde, pues, hombre, Brasil venía a ser la bicampeona mundial, pues eran los candidatos número uno y por el excelente equipo que tenían, la excelente camada, ¿no? Que tenía ese Brasil, que lamentablemente en esta ocasión, pues, no pudieron lograr el tricampeonato y quedaron eliminados. Bueno, el dato no recuerdo, voy a buscar acá en qué fase, me parece a mí que fue en cuartos de final, no recuerdo. Vamos a buscar acá, Brasil, Inglaterra, 1966. Bueno, es más, vamos a... esperen un segundo. Ok, es más, miren, incluso Brasil quedó eliminada en fase de grupos en esta Copa del Mundo. En la primera fecha se enfrentó a Portugal, que es una de las mejores Portugal de la historia, y tuvo a uno de sus mejores futbolistas de todos los tiempos, hablando de Portugal, que fue el señor Eusebio, ¿no? Brasil perdió contra esa Portugal 3-1, luego perdió contra Hungría 3-1, y ya en la última fecha contra Bulgaria ganó 2-0, pero pues ya estaban eliminados. Eh, Así que pues sí fue un flojísimo mundial para Brasil. De hecho, me parece que en este mundial también Pele se lesionó, si no estoy mal. Eh, Le caían muy duro a Pele, pues era la superestrella. Le caían durísimo, durísimo a Pele y creo que lo alcanzaron a lesionar, si no estoy mal, también en este mundial. De hecho, me atrevería a decir que si no es la peor, es de las peores participaciones de Brasil en Copas del Mundo de su historia, ya que no me acordaba que habían quedado eliminados en fase de grupos. Yo no sé por qué me parecía que es que habían quedado eliminados en cuartos de final contra Portugal, pero no, fue en fase de grupos directamente que quedaron por fuera. Bueno, y vamos al siguiente mundial, que es el último mundial que jugó Pelé, que ese mundial se realizó en 1970, pues ahora sí le tocó jugar la eliminatoria, porque pues no eran campeones, entonces ahora sí les tocó jugar eliminatoria. Jugaron eliminatoria, clasificaron al Mundial de México 1970. Para muchos es el mejor mundial de toda la historia del fútbol, no solo porque para muchos también este Brasil que jugó es la mejor selección como equipo de toda la historia del fútbol, sino que en general el nivel de todas las selecciones o de casi todas las selecciones que participaron era altísimo. Era el mejor Perú de la historia. Uruguay estaba en un nivel bastante alto, Italia ni hablar, Alemania ni hablar. Se jugó el famoso partido del siglo, en donde enfrentó, bueno, uno de los dos partidos de semifinal, se enfrentó Alemania contra Italia y el partido fue tan bueno que se consideró como el mejor partido del siglo XX. O sea, a tal magnitud fue esa Copa del Mundo, ¿no? Es un tema también bastante interesante que podríamos abarcar en otra situación, el hecho de cuál es el mejor mundial de todas las teorías, me estoy enredando mucho, de toda la historia, pero lo que para nadie es un secreto es que sí o sí es de los mejores mundiales de la historia y uno de los más competitivos de toda la historia. Teniendo en cuenta esto, pues Pelé, tengo entendido que para este mundial no tenía ya muchas ganas tampoco de jugar los mundiales, pero al fin de cuentas fue con Brasil. Además que para mí fue con el mejor Brasil de toda la historia, porque, hombre, Pelé no era la única figura que estaba en ese Brasil. Estaba Garrincha, estaba Rivelino, estaba Tostao, eh, estaba Gerson, entre otros jugadores
destacadísimos de Brasil. O sea, Pelé, a pesar de que, entre comillas, ya había pasado su momento prime o su mejor momento, obviamente seguía siendo Pelé, pero es que también estaba acompañado de una camada nunca antes vista para mí en el fútbol a nivel selecciones. Y eso es una cosa impresionante que para mí nunca más se ha visto en una selección de fútbol hasta la fecha. Nunca más se ha visto una cosa de esas. Por lo menos una selección que haya ganado una Copa del Mundo, no. No. Y bueno, así fue. Eh, es más, vamos a revisar un poco de cómo le fue a Brasil en este Mundial de México. ¿No? Voy a buscar acá rápidamente Brasil-México 70, porque es que un mundial muy, muy lindo. Uno de los mundiales que a mí me hubiese gustado ver en vivo. Bueno, en fase de grupos se enfrentó a Checoslovaquia ganándole 4-1. Eh, luego se enfrentaría a Inglaterra. Inglaterra, que por ejemplo estaba Bobby Charlton. O sea, una locura. Yo no me acordaba de Inglaterra, ¿no? Otro de los mejores Inglaterras de todos los tiempos. Eh, luego en esa misma fase de grupos le ganaron a Rumania 3-2. Ya en cuartos de final se enfrentaron a la selección peruana, que recordemos que es el mejor Perú de toda la historia, 4-2, un partidazo absoluto. En semifinales a Uruguay ganaron 3-1 y en la final se enfrentaron a Italia ganándole 4-1 con un fútbol completamente elevadísimo y de lo más calidoso posible para esa época. Técnica, regate, inteligencia, visión, y no solo por parte de Pelé, sino en general por parte de cada uno de los jugadores que participó en esa Copa del Mundo. Bueno, y de esta manera Brasil obtendría su tercer mundial ganado en su historia hasta ese entonces. También se tenía como pactado o acordado en ese entonces que, bueno, acá abro un paréntesis, y es que antes se entregaba, o sea, bueno, desde 1930 hasta 1970 se entregó un trofeo diferente al actual que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, el trofeo actual que estamos acostumbrados de ver de la Copa del Mundo es un trofeo amarillo, que son como unos muñequitos sosteniendo la Copa del Mundo, ¿no? Antes de ese había otro diferente llamado Jules Rimet, que si no estoy mal, hace honor al presidente de la FIFA que, digamos que le dio aval al primer campeonato del mundo, ¿no? A eso hace referencia. Y se tenía pactado que la selección o la primera selección que ganara 3 veces ese trofeo se cambiaría a otro, o pues simbólicamente se quedaría para siempre con ese trofeo, ¿no? De una forma simbólica. Brasil fue la primera y desde 1974, que fue el siguiente mundial al 70, hasta a la actualidad, pues se ha entregado el mítico trofeo que ya todos conocemos en la actualidad. Ya habiendo dicho esto, pues recibieron ese trofeo. La última vez que se entregó el trofeo Jules Rimet en la historia de los mundiales y Brasil obtuvo su tercer mundial. Eh, pues para la mayoría de gente, o para mucha gente, el tercero de Pelé, para mí el segundo mundial ganado por Pelé. Pero bueno, vuelvo y les digo, es un tema totalmente debatible y podríamos hablar en otra ocasión. Este fue el paso de Pelé por Copas del Mundo. Sin duda alguna, así como Cristiano Ronaldo es considerado Mr. Champions, para mí Pelé es Mr. Mundiales, sin duda alguna, porque se destacó de una manera increíble. Incluso para el Mundial de México 70 no fue la figura porque estaba rodeado de otras figuras absolutas, pero fue el Mundial en donde se consolidó él como futbolista y quedó en el Olimpo del fútbol mundial por completo. Eso en ese aspecto. Además también el contexto del mundial que le tocó porque ese mundial fue muy importante, eh,
porque fue como el primer mundial de la historia que se dio a nivel global, ¿no? Entonces como que todo se dio, todo encajó y pues las personas que pudieron ver eh, esa Copa del Mundo pues se enamoraron del fútbol de los mundiales de una forma abrupta. De hecho, si no estoy mal, aquí en el país donde yo vivo, Colombia, tengo entendido que el primer mundial de fútbol que transmitieron en televisión fue este. De ahí también tanto el cariño, ¿no? De esta Copa del Mundo y la relevancia, la importancia global, la recepción mediática que tuvo y que pues sigue teniendo hasta la fecha México 1970. Pero bueno, me estoy saliendo del carril, estoy empezando a hablar de otras cosas. Bueno, eh, eso Pelé en cuanto a mundiales. A nivel de clubes, Pelé casi toda su carrera la jugó en el Santos, pues equipo brasilero, ¿no? Eh, Pelé ganó un sinfín de títulos con el Santos. Digamos que de los más importantes, o el más importante diría yo, fueron las dos Copas Libertadores que ganó con el Santos, ¿no? Si no estoy mal, exactamente fue en el año 62 y 63, ¿no? Vamos a corroborar eso. Lo coronó campeón de la Copa Libertadores, que recordemos que la Copa Libertadores pues, es un torneo que se juega desde 1960, ¿no? Ya pues en ese momento ya existía la Champions, que se jugaba desde la temporada 55-56. Entonces pues aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, quisieron hacer un torneo pues similar al europeo, pero pues obviamente con los equipos de acá de Sudamérica. Voy a mirar el palmarés, que no lo encuentro, perdón, del Santos. Eh, sí, dos Copas Libertadores, del 62 y 63, como ya había dicho. Sí, porque en el 60 y 61 la ganó Peñarol de Uruguay, que Peñarol es el primer equipo que quedó campeón de la Copa Libertadores de toda la historia en el año 60. Pero sí, digamos, títulos importantes como estos ganó Pelé. Es cierto que en aquel tiempo en el fútbol brasilero no le daban tanta relevancia para Libertadores como si la dan todos los equipos sudamericanos en la actualidad. Pero en aquel entonces no, y también es entendible puesto que era un torneo muy nuevo, seguramente pues en aquella época los brasileños le dan más importancia a sus torneos regionales y toda esta cosa, tantos torneos que se juegan allá en Brasil, ¿no? Le dan más importancia a esto. Aún así ganó un sinfín de títulos eh, con el Santos. Vamos a mirar exactamente ahora qué títulos ganó Pelé con el Santos. Y miren, por ejemplo, aparte de las Libertadores, ganó también la Intercontinental dos veces. En las dos veces que ganó la Copa Libertadores, también ganó la Intercontinental años 62 y 63. Miren, o sea, fue máximo goleador en las siguientes competencias. La Copa Libertadores del año 64-65 marcó 8 goles. En el campeonato brasilero marcó 34 goles en el año 64. Año 63, en la Copa Intercontinental fue el que pues, más metió goles con 2 goles. En el 62 Copa Intercontinental metió 5 goles. Nuevamente fue el máximo goleador del campeonato brasilero en el año 61. Acá dice campeonato sudamericano. Me imagino yo que se refiere a la Copa América, ¿no? Que recordemos que la Copa América antes tenía este nombre. Eh, Fue el máximo goleador de la Copa América 1959 con un total de 8 goles. Fue campeón de Brasil 6 veces, bicampeón de Libertadores, lo que ya les había dicho que fue bicampeón de la Copa Intercontinental.
una cosa de verdad que abrumadora, ¿no? Toda su carrera estuvo ligada al Santos. Una cosa que mucha gente dice y es, pero ¿por qué Pelé nunca jugó en Europa? Si es que allá es donde se tenía que demostrar, Pelé nunca ganó una Champions. Y la verdad es que es bastante absurdo hacer esa comparación del fútbol de aquel entonces con el fútbol actual, en donde casi que sí es un requisito para consolidarte jugar en el fútbol europeo o en la élite del fútbol europeo. Explico el por qué, para, de pronto para los que no saben. Hay que entender que, en primer lugar, en la época donde también tuvo su prime Pelé, que fue a finales de los 50 y casi en toda la década de los años 60, eh, en tanto la Copa Libertadores y la Champions League eran torneos muy nuevos, muy nuevos. La primera edición de la Champions League se creó en el año 1955, bueno, la temporada, sí, 1955-1956, y la primera edición de la Copa Libertadores se jugó en el año 1960. Ahora, también tengan en cuenta que en Europa, en ese entonces, también había un límite de extranjeros para los equipos europeos, ¿sí? Yo no recuerdo exactamente la cantidad, no me acuerdo si eran como tres o cuatro, no me acuerdo. Entonces, eso es un factor. El otro factor es que muchos jugadores no veían como tan relevante, hablando más que todo jugadores sudamericanos, ¿no? Tan relevante irse a jugar a Europa para consolidarse, jamás. De hecho, si ustedes ven por algo la Intercontinental en las décadas de los 60, 70, 80 y 90, porque la mayoría de veces las ganaron equipos sudamericanos, porque los jugadores sudamericanos casi no se iban a Europa para consolidarse, por decirlo de alguna forma. Ahora, no quiere decir que no existieran jugadores sudamericanos jugando en Europa. Jugar en Europa siempre ha sido, pues digamos que para los futbolistas en el tema económico y en el tema de, en general, para vivir mejor, pues mucho más alto que en Sudamérica. Eso no es, digamos que es un secreto para nadie, pero en el ámbito futbolístico no era así. O sea, el Santos de Pelé tenía el mismo nivel futbolístico que cualquier equipo gigante de Europa, que el Real Madrid de Puskás, que el Inter de Milán o el mismo Milán de aquella época, que el Benfica de Eusebio. Sí, tenía el mismo nivel de fútbol y de competitividad. Y no solo el Santos, sino que también muchos otros equipos grandes e históricos de aquel entonces de Sudamérica, como lo fue Racing de Avellaneda, como lo fue Peñarol de Uruguay, entre otros. ¿Por qué? Porque los jugadores mantenían jugando casi siempre en un mismo equipo y sí, claro, fichaban, pero no era como hoy en día que cada 2 temporadas un jugador se va o desde los 17 años un jugador lo ven desde el Barcelona, en el Real Madrid o en un equipo gigante de Europa y ya se lo llevan y no jugó casi nada en Sudamérica. Eso era algo que no pasaba en esa época, en aquel entonces, porque tampoco para consolidarte era relevante ir a jugar a Europa. Ahora no estoy desprestigiando el fútbol europeo, ni la Champions, ni mucho menos. La Champions siempre ha sido un torneo sumamente importante, pero la Copa Libertadores también era un torneo. O es. Lo que pasa es que, claro, seguramente gente que ha crecido de mi generación, me refiero por ahí del 95 o 2000 para arriba, pues eh, por eso incluso piensa que, por ejemplo, ganar una Champions League es más importante que ganar una Copa del Mundo, cosa que en la que no estoy de acuerdo en lo absoluto. Eh, o por eso no ven fútbol sudamericano. Y es totalmente entendible. O sea, el nivel del fútbol europeo en la actualidad es 5 veces, 6 veces más superior al fútbol sudamericano. Pero eso se debe a lo que ya les había contado. Además, también hubo otro suceso en el año 95, llamada la ley Bosman, que de hecho solo quiero hacer un tema eh, especial. De hecho, yo creo que, es más, vean, el siguiente video voy a hablar de la ley Bosman, que fue un hecho que marcó la historia del fútbol y cambió la historia del fútbol para siempre.
cambió la historia del fútbol para siempre y desde aquel entonces también por eso se equilibraron muchos los equipos sudamericanos contra los europeos, ¿sí? Por eso es que hoy en día, o sea, a ver, desde el año 2012 un equipo sudamericano no gana el Mundial de Clubes. O sea, estamos hablando que ya han pasado 12 años del 2012 al 2024, ¿no? Pero eso se debe más que todo a todo lo que les estoy comentando, pero más que todo a lo de la ley Bosman, para aquellos que no la conozcan. Voy a hablar, como les digo, en el siguiente video sobre eso. O pues bueno, si quieren informarse un poco del tema, también los invito antes de que pues yo publique de pronto ese video, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también con lo de Pelé. Miren hasta dónde me has llegado para hablar del por qué Pelé no jugó en Europa tampoco. Ahora, tengo entendido que Pelé no es que nunca le hayan ofrecido jugar en Europa. Varias veces creo que le ofrecieron jugar en Europa. Es más, incluso creo que después del Mundial del 70, me parece que él jugó como hasta el año 72 o 73 en el Santos y decidió pues ya pues como retirarse, ¿no? Pero muchos equipos europeos, tengo entendido que equipos tipo Barcelona, Real Madrid, entre otros, quisieron ficharlo, pero pues él simplemente se negó y además él también decía que prefería pues estar como en su tierra, en Brasil, le prefería todo eso. Ya se sentía como jugar pues en Brasil y en el equipo de su vida que fue Santos, ¿no? Aunque ese no fue su retiro como tal, porque recordemos que ya en la segunda mitad de los 70 él se fue a jugar a Estados Unidos en la Superliga que querían armar en aquel entonces, con Beckenbauer, con Cubillas, entre otros jugadores. Pero bueno, eso es a lo que voy. A Pelé no le, ¿qué? No le era necesario ir a jugar a Europa. En ese entonces no, era absurdo. O sea, si tú me vas a venir con ese argumento, es porque tú lo estás hablando bajo el punto de vista histórico y contextual del fútbol de los últimos por lo menos 20, 25 años. No tiene sentido. Uno tiene que mirar el contexto de la época en donde jugó cada futbolista. ¿Sí? En esa época perfectamente un equipo sudamericano le hacía competencia a un equipo europeo, perfectamente. Por algo también antes en los mundiales uno veía que un equipo, una selección sudamericana ganaba y el otro mundial era una europea. Una selección sudamericana ganaba y al otro mundial una selección europea ganaba. O sea, eso estaba muy equilibrado, cosa que hoy en día ya ha ido como disminuyendo un poco, ¿no? Pero bueno, eso también pues se ve a muchos otros factores. Por eso Pelé no necesitó de ganar una Champions, pero sí ganó Copas Libertadores, que fue lo máximo junto con las intercontinentales que pudo darle al Santos de Brasil y lo máximo que pudo ganar, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que él jugó, eh, a nivel de clubes. Así que no es desmeritorio para nada que haya ganado dos Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales. Y además ganó las Copas del Mundo, que es lo más importante. Es lo más importante, ¿no? Otra cosa por hablar sería también el tema, también bastante difícil de ser certeros. Muchas personas lo consideran como el goleador máximo de la historia del fútbol, pero eso es un tema difícil porque no se tienen registros exactos de, pues de ese suceso, ¿no? Y más en aquella época que jugó, pues era muy difícil, nomás el hecho de que hubieran grabaciones de partidos completos y todo el tema, pues mucho menos el tema de registrar goles y eso. Aún así, sí o sí tiene que entrar entre los máximos goleadores de la historia del fútbol. Ya hablándolo entre lo individual, y a pesar de que yo no lo vi, pero por temas de entrevistas, de pues, personas mayores con las que he tenido la oportunidad de hablar, que lo alcanzaron a ver, el tipo era hábil en todos los aspectos. Tenía mucha fuerza, tenía velocidad, agilidad, cabeceaba como ningún otro jugador, tenía regate, gambeta, fue muy innovador en esa época. Y tengamos en cuenta las condiciones en las que jugaban el fútbol en ese entonces. Los guayos eran mucho más pesados, las canchas no son como hoy en día que sí o sí, lo cual me parece una evolución muy buena del fútbol,
pues tiene que estar en un campo, una cancha digna para tú poder jugar un partido profesional. En ese entonces como que no era algo tan relevante, ¿no? Muchas canchas llenas de barro, ensuciadas, el balón de cuero pesadísimo. Entonces son cosas que hacen innovadora a este hombre y totalmente importante, ¿no? El tipo era sumamente inteligente para la pelota, incluso hacía una jugada bastante interesante y era que, voy a intentar explicarla, pero es como que propósito con el balón le pegaba o le pegaba entre comillas a su contrincante para que le rebotara el balón y le devolviera el balón a él, ¿no? Entonces son jugadas rarísimas que él pues prácticamente se inventó, ¿no? Innovadoras, bastante innovadoras. Eh, bueno, pues ya para finalizar, este hombre dejó un legado bastante importante. Lamentablemente nos dejó, falleció en el año 2022. Es decir, sí, lamentablemente, aparte de que es un jugador que ya se retiró, imagínense, hace muchísimas décadas, pues también lamentablemente hace un par de años falleció. Eh, pero sin duda alguna, para mí, fue el futbolista que dio las bases para casi lo que vemos en el fútbol moderno. No considero que fue el futbolista que jugó el fútbol como lo conocemos hoy en día. Para mí ese es Johan Cruyff, pero fue el que puso las bases. Innovó en muchas cosas y estuvo a un nivel altísimo durante muchísimos años y yo creo que fue el primer jugador en la historia en tener ese estatus mundial de leyenda del fútbol que claro, ya habían jugadores en ese tiempo contemporáneos como lo fueron Puskás, como lo fueron de pronto, eh, yo no sé, los ingleses estos, los que formaron el tridente del Manchester United, no recuerdo los nombres, pero ustedes saben a los que me refiero, perdón, se me olvidaron, Bobby Charlton, ¿sí? Ese tipo de jugadores eran contemporáneos con él, Garrincha, etcétera, etcétera, pero él fue el primero que estableció como eso, como ese estatus de leyenda, ¿no? Fue como los Beatles, si lo traducimos a la música, que ellos fueron como la primer boy band, como esa primera super grupo de la historia en donde fue popular y conocido en todo el planeta y fueron revolucionarios y entre otras cosas, así mismo, pero en el fútbol, ¿no? De esta forma, pues, lo considero yo, lo veo yo. Un gran momento para recordarlo, podemos seguir hablando mucho más de Pelé, seguramente se me escaparon un montón de cosas más, pero bueno, es que hablar de ese tipo de jugadores es hablar por horas, ¿no? Nada, espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado. Les invito que suscriban si quieren seguir viendo más contenido como este, que lo compartan. Eh, y nada, sin más que decir, recuerden, les habló Alan el melómano, pero me encanta el fútbol también, porque cuando se juega bien a la pelota, se crea la mejor melodía.